El pecado de la idolatría, el pecado que nos lleva a amar a otras cosas o a otras personas más que a Dios, es una realidad recurrente en el cristiano. Una realidad que por un lado nos recuerda lo engañoso de nuestro corazón. Tú y yo tenemos un corazón engañoso que tiende continuamente a rebelarse contra Dios. Pero no solo nos recuerda lo engañoso de nuestro corazón, sino también nos recuerda lo dependientes que somos, tú y yo, del Señor. Tú y yo, seguidores de Jesús, podemos tomar decisiones prácticas en obediencia al Señor. Tú y yo podemos decidir, por ejemplo, no tener una conversación inapropiada con una persona del sexo opuesto. Fácil. Lo decidimos. Tú y yo podemos tomar la decisión de no ir a una reunión donde van a estar un grupo de personas que nos pueden tentar a celebrar cosas que ofenden a Dios. Tú y yo podemos tomar la decisión de apagar la televisión, por ejemplo. Pero cuando tratamos con el tema de la idolatría, cuando tratamos con aquello que nuestro corazón ama, nos damos cuenta que no podemos decirle a nuestro corazón que deje de amar algo que ama, que deje de aferrarse a algo en lo que confía. El tema de la idolatría nos empuja, nos obliga a voltear al Señor para pedirle que intervenga en nuestro corazón, nos libre de nuestros ídolos y nos incline a Él. Eso es lo que veremos el día de hoy. Vamos a ver un mensaje a través del cual el Señor quiere ayudarnos a lidiar con la idolatría de nuestros corazones. Un mensaje que contiene verdades que van a equiparnos para ser librados de la idolatría y nos va a empujar a que terminemos orando, pidiéndole al Señor que incline nuestro corazón a Él. Y confiamos que Él lo hará para nuestro gozo y para su gloria. El título del mensaje de hoy es ¿Quién está por el Señor? ¿Quién está por el Señor? Nuestro pasaje es Éxodo 32, del versículo 15 al 35. Y por términos prácticos lo vamos a leer y lo vamos a ver en tres partes. Punto número 1. Moisés destruye el ídolo, el becerro de oro, y las tablas del pacto. Éxodo 32, empiezo leyendo ahí el versículo 15. Dice la palabra de Dios. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego. Lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. E hizo que los israelitas la bebieran. En esa primera parte vemos que Moisés está descendiendo del monte. Después de que él, de una manera intensa, intercedió a favor del pueblo con el Señor para que Dios no lo destruyera, Moisés baja del monte con las dos tablas del pacto. Y lo que Moisés atestigua es que el pueblo no solo se ha desviado. Lo que Moisés ve es que el pueblo no solo ha pecado contra el Señor de una manera grave, sino que el pueblo en medio de su pecado está cantando.
en medio de su pecado, está bailando y se está regocijando. Una cosa es que una persona peque, se dé cuenta de su pecado y en contrición busque arrepentimiento. Otra cosa es que una persona peque y permanezca regocijándose en su pecado. Eso es lo que Moisés se encuentra. Tú y yo tenemos que recordar que este pueblo que ha pecado contra el Señor, haciéndose un ídolo de oro, ellos habían sido objetos de la gracia de Dios de una manera única y especial. Este pueblo había sido bendecido por Dios de una manera exclusiva, como ningún otro pueblo de la tierra. Los capítulos anteriores nos dicen que Dios había tomado a este pueblo como sobre alas de águila, que los había traído a sí mismo, los había salvado de los egipcios con mano fuerte, y Dios se había acercado a ellos con humildad y les había propuesto hacer un pacto con él. Dios tomó la iniciativa de hacer un pacto con ellos. Dios no ganaba gran cosa al hacer un pacto con ellos, y ellos ganaban todo al comprometerse con él. Este pueblo era el especial tesoro de Dios. Eran sus hijos, sus hijas, su pueblo amado. Contaban con su favor, su amor, su cuidado. Este pueblo contaba con su bendición, su preferencia, su predilección. Este pueblo contaba con su protección y su provisión. Y lo único que el Señor les pidió a cambio es que lo tomaran a Él como Dios. Básicamente, ustedes van a ser míos, van a ser mi especial tesoro. Y lo que yo les pido es que ustedes me tomen a mí, el único Dios verdadero, como su Dios. Y les voy a dar una ley de mandamientos que yo quiero que ustedes obedezcan y que las obedezcan para su propio bien. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pues el primero de estos mandamientos, como vimos muy bien la semana pasada, era: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos delante de mí. Pues este es el mandamiento que los israelitas rompieron 40 días después de haber confirmado el pacto con él. Los israelitas se hicieron un ídolo, adoraron a otro Dios y le atribuyeron a ese Dios todo el bien que ellos habían recibido. Es en este contexto que Moisés desciende del monte. Es en este contexto que ve al pueblo cantando, bailando y regocijándose. Era como si los israelitas estuvieran en un concierto. ¿Ven cómo se pone la gente en los conciertos? Que como que pierde a veces el control y empiezan así, se dejan llevar así por sus emociones. Así estaban los israelitas. Moisés se enciende en ira y nuestro pasaje nos dice que hace dos cosas principalmente. La primera de ellas es que las tablas del pacto las rompe al pie del monte, las hace pedazos. Y número dos, Moisés se va sobre el ídolo, toma el becerro de oro, no le pide permiso a nadie y lo agarra y se lo lleva al fuego. Lo destruye, lo rompe y luego lo empieza a moler y lo quema y lo hace pedazos, destruye al ídolo. Ahora, recuerden conmigo que Moisés era el representante de Dios para con el pueblo. Eso quiere decir que todo lo que Moisés está haciendo en cierta manera es un reflejo, aunque imperfecto, del actuar del Señor. Las reacciones de Moisés ilustran en parte los impulsos del Señor ante el pecado de idolatría del pueblo. En pocas palabras, cuando Moisés está airado, esta ira que nosotros vemos de Moisés en el pasaje está en cierta manera reflejando la ira de Dios para con los israelitas por su idolatría.
Y en el momento en que Moisés rompe las tablas del pacto, ¿sabes qué es lo que está reflejando, lo que está comunicando? Que el Señor rompió el pacto con ellos, que el Señor desechó a su pueblo, por así ponerlo. O más bien, el Señor respondió a que los israelitas rompieron el pacto del Señor y el Señor estuvo de acuerdo con ellos. Ellos lo habían rechazado como Dios, habían preferido a otro Dios, un Dios que ellos podían controlar, un Dios de su propia fabricación, y Dios, por lo tanto, no los tomaría ya como su especial tesoro. La idolatría se puede ilustrar como adulterio espiritual, hermanos. Eso es la idolatría, adulterio espiritual. Esto que nosotros vemos aquí, que Moisés está rompiendo las tablas del pacto, más o menos equivale a una escena donde un esposo honorable, valioso, justo, piadoso, descubre a su esposa en adulterio. No solo la descubre en adulterio, sino que se da cuenta que está contenta con este otro hombre. Lo que hace el esposo es que se quita el anillo y lo destruye y lo avienta para no volver a utilizarlo jamás. Eso es lo que está pasando aquí. Moisés le está comunicando al pueblo, el pacto con Dios se rompió. La segunda cosa que Moisés hace es que toma al ídolo y lo destruye. Lo muele hasta hacerlo polvo. Y esto nos ilustra también la postura del Señor ante la idolatría. Vamos a ponerlo así. El Señor no puede cohabitar con los ídolos de su pueblo. Simple y sencillamente no los tolera. Su reacción natural, su reacción inmediata es tomar a los ídolos y destruirlos hasta hacerlos polvo. El Señor nos dice aquí, y nos lo dijo ahí en Éxodo 20, que Él es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, hermanos. Dios cela el amor, el afecto y la adoración exclusiva de su pueblo amado. Él nos cela a nosotros y de una manera instintiva, Él se opone y destruye todo aquello que compite con Él, con la adoración exclusiva de su pueblo. Eso nos ilustra también la postura de Moisés. Entre otras cosas, esto nos ayuda a ver, hermanos, que la idolatría no es cualquier pecado. El darle nosotros a una persona o a una cosa, al darle nosotros a una persona o una cosa, el lugar en nuestra vida y corazón que le corresponde solo a Dios. Esta escena nos ayuda a ver que eso es un gran pecado. Es un pecado que el Señor no tolera. Es un pecado con el que Él no está dispuesto a cohabitar. Es un pecado que mueve al Señor instintivamente a reaccionar en celo para destruir todo aquello que compite con Él por la adoración suprema en nuestros corazones. Te voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús nos enseña esto de una manera clara y se escucha un poquito radical también. Fíjate lo que dice Lucas 14, 25 y 26. Aquí es Jesús hablando. Grandes multitudes acompañaban a Jesús. Grandes multitudes así como nosotros, ¿ok? Y volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no
puede ser mi discípulo. Fíjate lo que Jesús está diciendo. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Obviamente el Señor, quien en la regla de oro nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Obviamente Jesús, quien vino a cumplir la ley, donde se nos enseña que honremos a nuestros padres, no nos está pidiendo en este pasaje que aborrezcamos a nuestra familia o a las personas más importantes en nuestra vida. Lo que el Señor quiere decirnos aquí es que nuestro amor por Él debe de ser pero muy superior al amor que le tenemos a las personas más importantes en nuestra vida. En pocas palabras, el Señor nos llama a amarlo a Él más que a nosotros mismos, más que a nuestra propia vida y más que a nuestros seres queridos, más que a cualquier otra persona. Que nuestro amor por Él sea pero muy superior. De manera que cuando comparemos el amor que le tenemos al Señor por el amor por otras personas, como si pareciera que no los amamos. El Señor nos llama a amarlo a Él por encima de todo. Nos dice, una persona que no me ame más a mí que a su propia vida, que a su propia familia, no puede ser mi discípulo. Vamos a ponerlo así, mire. Amar nuestra propia vida, amar nuestra familia o a otra persona más que a Jesús es idolatría. Y el Señor no está dispuesto a tolerarla. No está dispuesto a cohabitar con ella. Su reacción instintiva es destruir todo aquello que compite con la adoración suprema en nuestro corazón. Ese es Dios. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Moisés llama al pueblo a decidir por el Señor y castiga a los que rehúsan arrepentirse. Empiezo leyendo el versículo 21 hasta el versículo 29. Entonces le dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? No se encienda la ira de mi Señor, respondió Aarón. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les contesté: el que tenga oro, que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y le dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel. Póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten a cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. Después de que el Señor nos ayuda a ver la postura que Él tiene contra la idolatría, que Él se opone a la idolatría, que no la tolera, que destruye al ídolo, nos ayuda a ver que Moisés lo que hace es que se va y confronta a Aarón, al líder del pueblo. Aarón se excusa de una manera patética por su falta de responsabilidad y liderazgo. Y luego sucede otra cosa.
Está Moisés confrontando a Aarón y mientras lo confronta, se da cuenta que el pueblo sigue desenfrenado, que el pueblo sigue sin control, después de que él ya los había confrontado, y que sigue descontrolado porque Aarón, el responsable del pueblo, les había permitido ese desenfreno. Entonces Moisés se da cuenta que otra cosa está sucediendo. No solo el Señor fue ofendido, sino que ahora el Señor está siendo deshonrado. El nombre del Señor está siendo deshonrado delante de sus enemigos. Esto lleva a Moisés a actuar de nuevo. Y su actuación es más fuerte que la actuación anterior. Lo que hace es que se pone en la puerta del campamento y llama y manda a todo el pueblo a que tome partido. Básicamente le dice a la congregación entera, los llama y les pide que decidan si quieren tener al Señor por Dios o no. Les dice, el que quiera tener al Señor por Dios, que venga a mí. El que esté por el Señor, que venga a mí. Como que les está haciendo una pregunta. ¿Quién de ustedes está por el Señor? Básicamente los está llamando a tomar la decisión de si van a seguir adorando a un Dios de su propia fabricación o si se van a arrepentir y van a buscar la misericordia de Dios para ver si Él quizá se arrepiente del mal que ha decidido hacerles y los perdona. Nos cuenta el pasaje que solamente una tribu de las 12 decide por el Señor. Solamente los levitas se arrepienten de su idolatría y buscan la misericordia de Dios. Y luego Moisés les dice a ellos que en el nombre del Señor tomen su espada y se van por todo el campamento y que maten a todos los demás. Les dice, maten cada uno a su hermano, a su amigo, a su vecino, a sus hijos. Ese fue un día terrible. Los israelitas fieles tuvieron que tomar una espada y matar en algunos casos a personas que ellos conocían y amaban. Nomás quiero que te lo trates de imaginar, que a ti se te encomendó la misión de ejecutar la justicia de Dios y tienes que quitarle la vida a una persona que tú amas, a tu hijo, a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino. Todo indica que cuando el pueblo se dio cuenta lo que estaba pasando con aquellos que estaban defendiendo al ídolo, todo indica que el pueblo renunciaron a su idolatría por conveniencia, se arrepintieron por conveniencia, se rindieron y que por esa razón únicamente murieron 3,000 hombres. Este incidente nos enseña, hermanos, que el castigo de la idolatría es la muerte. Ese es el castigo de la idolatría. Si el pasaje, si la porción anterior nos ayudaba a ver que Dios no está dispuesto a cohabitar con un ídolo, así como un marido que ama a su mujer no está dispuesto a cohabitar con otro hombre a quien su mujer ame, el marido le dice, únicamente me vas a amar a mí. Si quieres permanecer conmigo en un pacto conmigo, únicamente me vas a amar a mí. Quiero todo tu amor y todo tu afecto. Si la primera parte nos enseña eso, que el Señor no está dispuesto a cohabitar con nuestros ídolos, esta segunda parte nos ayuda a ver cuál es el castigo que la idolatría merece. Y ese castigo es la muerte. Si se nos hace radical o exagerada esta medida de parte del Señor, creo que no entendemos con claridad lo grave que es romper el primer mandamiento. Lo ofensivo que es
para Dios que su pueblo amado, su tesoro escogido, su especial tesoro, decida darle la espalda por adorar a otro ídolo? Así como el ejemplo de ahorita, piénsalo tú conmigo. Ningún hombre coherente, ningún marido coherente que está casado con una mujer a quien él ama, ningún marido coherente está dispuesto a que ella viva con él y que al mismo tiempo tenga otro hombre. Eso es idolatría. Idolatría es adulterio espiritual. Y la paga de ese pecado es la muerte. Ahora mire, este Dios que vemos aquí en Éxodo 32, algo que es importante que tomemos en cuenta, es que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es como que pensamos, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rústico y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más moderno, ¿verdad? No, es un entendimiento equivocado. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no ha cambiado. El Señor del Nuevo Testamento sigue siendo un Dios celoso. Sigue siendo un Dios celoso que demanda adoración exclusiva de su iglesia. Adoración exclusiva de su pueblo amado. La paga final que Él le va a dar, que el Señor le va a dar a aquellas personas que decidan amar, confiar y adorar a otros dioses o a otra persona más que a Él, la Biblia nos enseña que sigue siendo la misma, la muerte. Quiero que lo veas conmigo. Efesios 5, del 5 al 6. Efesios 5, 5 al 6. Fíjense lo que dice. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es ¿qué? Idólatra. Ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este pasaje está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Aquí está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a la iglesia. ¿Ok? A nosotros, a gente como nosotros, a creyentes en Cristo Jesús como nosotros. Y en este pasaje se nos enseña claramente que toda persona que persista vivir en idolatría no heredará el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo idólatra que vive en idolatría no entrará en el reino de los cielos. No va a disfrutar la gracia de Dios en la eternidad, sino que sufrirá, ahí dice el pasaje, la ira de Dios. Esto es la muerte eterna. Fíjense lo que esto nos ayuda a como a concluir, hermanos. Amar nuestra propia vida más que a Jesús no es poca cosa. Aunque tú pienses que no le estás haciendo daño a nadie. Amar nuestro desarrollo personal más que a Jesús no es poca cosa. Aunque estés dedicado a una actividad ilícita, a una actividad lícita, a una actividad legal. Amar a nuestra familia más que a Jesús no es poca cosa. Aunque Dios te haya dado esa familia. Amar a otra persona más que a Jesús o adorar a un Dios fuera de Jesús que no sea Él no es poca cosa.
Amar los bienes materiales y la seguridad y la satisfacción que nos da el dinero más que a Jesús no es poca cosa. Todo esto es idolatría. Y esta narrativa nos ayuda a ver que no es poca cosa, que la paga que este pecado amerita es la muerte también. Había una persona que hacía una ilustración de esto. Básicamente como que ponía que la puerta del reino de los cielos para entrar como que es una puerta así angostita, en donde apenas cabes tú así, tú, cada uno de nosotros, todos los que hemos confiado en Cristo, cabemos por ahí. Pero que cabemos sin llevar nada en la mano. El ídolo es como un objeto que tú amas y que no quieres soltar y que estás entrando en la puerta del reino de los cielos y no puedes entrar porque te tapa. Si quieres entrar, necesitas renunciar a tu idolatría. Renunciar a tu idolatría. Un paréntesis bien rápido. En este pasaje en el Antiguo Testamento, la sentencia de la muerte fue ejecutada por los mismos israelitas por orden de Moisés. El día de hoy, bajo el nuevo pacto, aunque la sentencia es la misma, la iglesia, los líderes de la iglesia, no tienen la autoridad o el llamado de Dios de ejecutar una sentencia así. Esta sentencia o castigo lo va a ejecutar el Señor y en el día final. Él es el que hará esta paga. ¿Ok? Bien, cierre del paréntesis. Lo que sí es apropiado de este pasaje y aplicable para nosotros es que todos los que estamos aquí escuchemos la misma exhortación que los israelitas escucharon en esta narrativa por parte de Moisés. En pocas palabras, que yo en el nombre de Cristo los invite a ustedes a tomar una decisión por el Señor. Que básicamente el día de hoy les haga a ustedes la misma pregunta que Moisés les hizo a los israelitas. ¿Quién de ustedes está por el Señor? ¿Quién de ustedes está dispuesto a renunciar a sus ídolos por el Señor? ¿Quién de ustedes está dispuesto a rendirle al Señor su vida entera? ¿Quién de ustedes está dispuesto a entregarle al Señor aquello que aman más que a Él? Para que se haga su voluntad en sus vidas y no la suya. Para que el Señor obre en ustedes y los lleve a ustedes a amarlo más a Él, al único Dios verdadero, que cualquier otra persona u otra cosa. En pocas palabras, yo creo que el Señor esta mañana nos está haciendo a todos un llamado. ¿Quién de ustedes está dispuesto a arrepentirse de su idolatría y a entregarse a Cristo Jesús? ¿Quién de ustedes? Medita, por favor, en esa pregunta. Eso nos lleva al tercer punto. Moisés intenta hacer expiación por el gran pecado del pueblo, pero es rechazado. Quiero que veas Éxodo 32, del versículo 30 al 32. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora le está pidiendo al Señor: si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Que básicamente lo que significa es: mátame junto con ellos. Moisés le está diciendo al Señor: Señor,
perdona a los israelitas, pero si no los perdonas y los vas a ejecutar, destrúyeme a mí junto con ellos. Moisés se presenta y le está presentando una oración de arrepentimiento al Señor, bien piadosa y bien persuasiva. Moisés sabía que contaba con el favor de Dios. Él sabía que el Señor lo escuchaba. Moisés, unos versículos antes, vio cómo el Señor había tomado la decisión o estaba tomando la decisión de destruir a los israelitas, y por intercesión de Moisés, Moisés vio que el Señor cambió de parecer. Entonces Moisés sabía que tenía entrada, y lo que él quiere hacer es aprovechar esa entrada. Y le dice al Señor: Señor, perdona al pueblo que pecó contra ti. Trátalos como si no hubieran cometido ese pecado. Borra esa injusticia. Síguenos tomando como tu gran tesoro, como tu pueblo escogido. No nos deseches. Que el pacto no se rompa, Señor. Rehace el pacto con nosotros. Básicamente es lo que le está diciendo al Señor. Moisés al Señor: perdona nuestro pecado. Y luego perdona el pecado del pueblo. Y luego le dice: y si no los perdonas y tomas la decisión de matarlos, entonces mátame a mí junto con ellos. Y como Moisés sabía que en la oración anterior, básicamente el Señor le estaba diciendo a Moisés: quiero destruirlos a ellos y por medio de ti voy a levantar otra descendencia. Entonces Moisés sabía como que tenía un grip con el Señor, sabía que tenía de dónde agarrarse. Y por eso es que le hace esa oración atrevida. Sí, es una oración piadosa, porque Moisés está dispuesto a sacrificar su vida, no por el pueblo, sino con el pueblo. Moisés está dispuesto a decirle: Señor, si los vas a matar, entonces mátame a mí junto con ellos. El Señor podía decirle a Moisés que no. Y se le decía a Moisés que no, y tomaba a Moisés por su palabra, entonces lo eliminaría también a él. Ahora te quiero hacer yo una pregunta. ¿Cómo? Hasta aquí se acaba el pasaje que leímos ahorita, pero todavía no se acaba la historia. ¿Cómo terminarías tú la historia? ¿Cómo la terminarías? ¿Te das cuenta que el mediador le está presentando al Señor esta oración? ¿Cómo crees que el Señor respondió? Yo quiero hacerte esa pregunta. La mayoría de nosotros como que concluiríamos esto: bueno, seguramente el Señor, la manera en la que respondió es que decidió perdonarlos y fueron felices para siempre, ¿verdad? Quiero que leas el pasaje para que veas cómo terminó la historia. Versículo 33. Y el Señor le dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero el día en que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Básicamente el Señor le está diciendo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? No los voy a perdonar. No los voy a perdonar. Al que haya pecado contra mí, a ese lo voy a castigar con la muerte. A ese es al que voy a borrar de mi libro. Y esto va a suceder el día en que yo los visite. Pero como me hiciste una petición de que los condujera hasta la tierra prometida, los voy a conducir. Esa petición me la hiciste en el pasaje pasado. Los voy a conducir. Sigue al ángel. El ángel los va a guiar, pero el día en que yo los visite, los voy a castigar. Así es como termina la historia. Dios le dice a Moisés que el pacto se rompió, que él no quiso perdonarlos, y les anuncia que los va a castigar después.
quiero que te imagines qué pasaría si tú te encuentras en esa situación. Imagínate que tú te das cuenta que caíste en idolatría y te arrepientes de todo corazón. Le pides al Señor que te perdone y que la respuesta del Señor es no, no te voy a perdonar, morirás por tu maldad. Algo que necesitamos decir es que si Dios respondiera de esa manera, hermanos, Él sería completamente justo. ¿Por qué? Porque los que pecamos fuimos nosotros. Los que rompimos la ley fuimos nosotros. Después de que Él mostró gran misericordia para con nosotros. Así es como nuestro pasaje termina. Ahora, vamos a conectarnos con el Evangelio. Afortunadamente, bajo el nuevo pacto, hay buenas y mejores noticias para nosotros. Para nosotros los pecadores que tenemos la tendencia continua a la idolatría. Aunque todos nosotros somos culpables de este pecado de idolatría, afortunadamente, el día de hoy, siempre que nos acercamos al Señor a pedirle perdón, nosotros recibimos una respuesta diferente a la que los israelitas recibieron en este pasaje. Siempre que nosotros el día de hoy nos acercamos a pedirle al Señor misericordia, Él nos perdona y nos da de su gracia generosa. Pero es bien importante que nunca perdamos de vista que hay una sola razón para esto. Y la razón es Cristo Jesús y su intercesión superior y perfecta. Y este pasaje nos está apuntando a eso. Este pasaje nos está dejando así como diciendo, ¿qué pasó? ¿A poco la historia se acabó así, verdad? Y nos deja de esa manera para que nosotros deseemos la intercesión perfecta de un mejor mediador. Y ese mejor mediador es Cristo Jesús. Y para nosotros entender y ver cómo es que la intercesión de Cristo es mejor, lo primero que tenemos que hacer es contestar una pregunta. ¿Por qué es que la intercesión de Moisés no fue suficiente? ¿Por qué es que la intercesión de Moisés no fue efectiva? Hay varias razones para eso. Pero en este mensaje solamente nos vamos a concentrar en una, la más importante. Aunque Moisés oró con gran piedad y amor desinteresado por el pueblo, Moisés no ofreció nada a cambio del perdón. Es importante captar eso. Moisés hizo una oración bien piadosa, pero él no ofreció nada a cambio del perdón del pueblo. Moisés le pidió al Señor, perdona al pueblo, pero si no lo perdonas, mátame junto con ellos. Para que el perdón se diera, primero tenía que suceder algo. Tenía que saldarse la deuda que la idolatría había generado con Dios. Para que el perdón se diera, tenía que descargarse la ira de Dios sobre el pecado. Tenía que ejecutarse el castigo por ese pecado sobre una persona inocente. Y eso no es lo que Moisés le está pidiendo al Señor. Moisés le dijo, perdónalos o mátame junto con ellos. Y para que el pueblo pudiera ser perdonado, una persona inocente tenía que morir. La intercesión de Moisés fue piadosa, sí, pero fue incompleta. Fue incompleta. Para que el perdón sucediera, primero la justicia tenía que ser saldada. El saldo de la justicia, la demanda de la justicia tenía que ser saldada. Es por eso que la intercesión de Cristo Jesús es tan superior y diferente. Quiero que pienses un poquito y compares cómo oró Jesús diferente a Moisés.
cómo ofreció Jesús su vida diferente a la forma en que lo hizo Moisés. Jesús no le dijo al Padre, perdónalos o mátame junto con ellos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús al Padre? Jesús, Padre, mátame a mí en lugar de ellos. Castígame a mí, que el castigo que ellos merecen caiga sobre mí para que ellos sean librados de ese castigo. Sí, gracias a esa intercesión de Cristo, sí hay perdón para nosotros los idólatras el día de hoy. Gracias a esa intercesión de Cristo, sí hay salvación del castigo que merecemos. Quiero leerte esta oración que está en Lucas 23:34. Está Jesús crucificado y fíjate la intercesión que le presenta al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la intercesión de Jesús. Jesús está ofreciendo su vida en la cruz en nuestro lugar. Ahí está recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Y ahí le presenta al Padre una petición y les dice, perdona a los pecadores. Padre, perdona a los idólatras. Y es por esa intercesión que el día de hoy nosotros siempre somos perdonados si nos arrepentimos. Gracias a la muerte de Cristo Jesús, siempre que tú y yo caigamos en idolatría, si venimos a Cristo en arrepentimiento, seremos completamente perdonados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Ahora, mira, otro importantísimo punto que necesitamos mencionar aquí es que este pasaje nos muestra que el antiguo pacto era condicional y que por ende ese pacto podía ser anulado. Es por eso que Moisés rompió las tablas del pacto, ya que de esa manera simbolizaban que como los israelitas habían desechado al Señor, el Señor los había desechado a ellos. Esta condicionalidad del pacto es aterrante para nosotros el día de hoy. Un pacto condicional es aterrante para nosotros. ¿Por qué? Porque si tú te conoces bien, te das cuenta que al igual que yo, tienes un corazón que tiende continuamente a la idolatría. Continuamente nosotros estamos buscando refugio y amamos a otras cosas o a otras personas fuera del Señor. Y si el pacto sigue siendo condicional, entonces tendríamos que hacer una pregunta. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Si aunque entramos en una relación de pacto con el Señor, continuamente lo estamos rompiendo y continuamente nos hacemos merecedores de que Él nos deseche al igual que a los israelitas. Esta condicionalidad del pacto nos apunta a la necesidad de un nuevo pacto. Un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Un pacto que sea indestructible. Un pacto en el cual aun cuando pequemos, cuando vengamos al Señor en arrepentimiento, seamos perdonados. Y sí, que seamos disciplinados, pero que no seamos desechados. Un pacto donde el Señor nos reciba como a hijos para siempre. Un pacto donde el Señor nunca nos abandone. Un pacto donde el Señor nunca desista de nosotros, sino que esté firmemente comprometido a transformarnos. Pues este es el pacto, hermanos, que ahora nosotros tenemos por gracia en Cristo Jesús. Un pacto incondicional. Escúchame, mira. Inquebrantable, indestructible. Un pacto de donde una vez que el Señor nos toma para Él como hijos, nunca nos abandona a pesar
de nuestra rebeldía y de nuestra maldad. Te voy a leer un salmo. Es un salmo mesiánico. Eso significa que es un salmo que apunta a Jesús, donde se nos anuncia proféticamente de la llegada de un nuevo pacto. Un pacto incondicional que Dios haría con su pueblo gracias a la obra del Mesías. Fíjate lo que dice el Salmo 89, versículos 26 al 37. Está haciendo referencia a Jesús proféticamente. Dice: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el más excelso de los reyes de la tierra? Cristo Jesús. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia, y lo que dice, para siempre. Eso quiere decir que la descendencia de este nuevo rey, que va a tener un nuevo pacto, será una descendencia para siempre. Va a durar con él siempre. Y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero, fíjate esa palabra, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto. No cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Fíjate lo que este salmo está anunciando. Que viene un pacto en donde la desobediencia del pueblo no provoca que el Señor nos deseche. Lo que provoca sí es que Él nos discipline. Pero aunque nos disciplina, nunca quita su misericordia de nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. No sé si lo viste. Aunque el pueblo me desobedezca, nunca quitaré mi misericordia de él. Y si en él es el pacto, eso significa que todas aquellas personas que están bajo el nuevo pacto siempre contarán con la misericordia de Dios. Ese es el pacto en donde tú y yo estamos, hermanos, el nuevo pacto. En este pacto todos aquellos que el Señor toma para él estarán con él para siempre. Y es una buena noticia. Ahora, miren, fíjense cómo esta incondicionalidad del pacto no se explica cómo obra Dios el día de hoy en nuestras vidas. Contestemos rápido una pregunta. ¿Qué sucede hoy cuando un ídolo surge en el corazón de un hijo de Dios? Si el Hijo de Dios ha entrado en un nuevo pacto con el Señor, donde el Señor nunca lo va a abandonar y nunca lo va a destruir. Si el Señor nunca nos va a abandonar, si Él nunca se va a ir y si Él nunca nos va a destruir, dime entonces hacia quién está dirigido el celo destructor del Señor. ¿Hacia quién? Hacia el ídolo. Vamos a ponerlo así. Decíamos ahorita, la idolatría es como adulterio espiritual. Imagínate tú este caso, donde un hombre bueno, piadoso, que ama a su esposa, se da cuenta que su esposa está viviendo en adulterio con un hombre malo, malvado, que no la ama y que la va a destruir. Este hombre bueno
que ama a su esposa toma una decisión. Básicamente es esta: te voy a perdonar, pero no solo te voy a perdonar, sino que voy a renunciar a todo a todo el dolor, a toda la humillación que me hiciste pasar, y te voy a reconquistar de manera que tu corazón esté conmigo. ¿Por qué? Porque si tú te vas con ese hombre, este hombre te va a destruir. Y yo te amo a ti. Entonces el esposo piadoso se pone a pelear a favor de su esposa para reconquistarla porque la ama. Algo así es lo que sucede en nuestro corazón cuando surge un ídolo dentro de nosotros. El Señor no te va a abandonar, pero no te va a dejar vivir en tu idolatría. Y si Él no te va a abandonar y no te va a destruir, ¿qué es lo que sí va a hacer? Él va a destruir el ídolo de tu corazón. Fíjate esto. Muchas de las cosas, de las luchas, de las aflicciones que están sucediendo hoy en nuestras vidas se deben a que el Señor está destruyendo los ídolos en tu corazón y en el mío. Y está mostrándonos de una manera u otra, mueve soberanamente las circunstancias para un lado y para el otro, para enseñarnos que a quien debemos de amar por encima de todo es a Él. Que el único que es digno de nuestra adoración es Él. Que el único que es suficiente para nosotros es Él. Eso es nuestra santificación. Nuestra santificación es un proceso en donde el Señor está reclamando los afectos de nuestro corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesús enseñó? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. Ese es el primer mandamiento. Las intervenciones de Dios en nuestra vida tienen el objetivo de revelarse a nosotros para que tú y yo podamos amarlo más a Él, amarlo a Él por encima de todo lo demás. Vamos a terminar donde empezamos. Decíamos esto: la idolatría es un pecado recurrente en los cristianos y es tremendamente difícil porque nosotros no podemos manipular nuestro corazón. No podemos enseñarle a quién amar a nuestro corazón, pero el Señor sí puede. Así como Moisés en nuestro pasaje se lanza contra el ídolo y lo destruye, el Señor es hábil para, sin destruirnos a nosotros, entrar en nuestros corazones y demoler a nuestros ídolos para que podamos libremente descansar solo en Él y adorarlo solo a Él. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y lo que Él nos pide, entre otras cosas, básicamente, es que nos rindamos, que le rindamos nuestro corazón. Por lo que quiero terminar haciéndote la pregunta con la que empezamos. ¿Quién está por el Señor? ¿Quién de ustedes está dispuesto a rendirle al Señor los ídolos de su corazón y a pedirle que Él venga e intervenga para que nos libre de ellos y podamos amarlo solo a Él por encima de todo? ¿Quién de ustedes está dispuesto? Vamos a orar.